Pero vamos a cambiar de tema porque en Colombia está creciendo la polémica por una propuesta del presidente Gustavo Petro de instalar una asamblea constituyente. Los especialistas de ese país señalan que no es viable en corto tiempo y le piden centrarse en gobernar. La propuesta de una posible Asamblea Nacional Constituyente generó reacciones entre los juristas del país. José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, advierte que la iniciativa no es indispensable y recordó que solo una mayoría calificada podría pasar en el Congreso de la República. Es un trámite dispendioso y prolongado que no hace fácil el trámite de la Asamblea Constituyente. Para Alfonso Portela, ex registrador delegado para lo electoral, el Congreso es clave en una asamblea constituyente. Es bueno explicarle a la ciudadanía que es el Congreso de la República el único que puede tomar la decisión si se convoca o no la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué razón? Porque es el constituyente derivado. En ese sentido, juristas cuestionan el alcance que pueda tener la asamblea en el Congreso. Si el problema es que el Congreso no la aprueba, pues si no tiene las mayorías menores para aprobar una reforma constitucional, para aprobar una reforma de la salud, menos para tramitar una ley que autorice la Asamblea Constitucional, que necesita la mayoría absoluta. No puede ser inspirada en la polarización política ni en la improvisación. Esa decisión requiere un amplio debate público, búsqueda de consensos, estudio y análisis sobre su pertinencia. De acuerdo con lo estipulado en la Constitución, el proceso de la Asamblea Constituyente tardaría mínimo 2 años, por lo que los analistas sugieren que no alcanzaría a implementarse en el gobierno de Petro. Bien, es un tema que de alguna manera nos suena familiar porque aquí también se habló de una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que está pasando con el presidente Petro? Bueno, él tiene muchas tareas pendientes, muchas reformas pendientes. La reforma del sistema de pensiones, la reforma del sistema laboral, la reforma del sistema de salud, por ejemplo. Entonces, lo que él señala es que estas reformas, estos planteamientos no avanzan porque el Congreso o el Legislativo colombiano no le da luz verde a esto. Están entrampados. Y como le están dando entrampamiento, él dice, bueno, nosotros, el gobierno no tiene por qué inclinarse ante nadie y deberíamos plantear una asamblea constituyente que pueda acelerar todo esto. Pero hay que recordar que el mismo Petro, cuando fue candidato, cuando todavía no era presidente, él prometió que no iba a haber ninguna reforma de la Constitución y que con las leyes que ya existían se podía ejecutar un buen gobierno. Y sin embargo, bueno, como las cosas no le están saliendo bien, él plantea, bueno, vamos a hacer entonces una nueva Constitución. Por un lado está la duda de que si en esta reforma plantee su reelección inmediata, tal como ocurrió con algunos compañeros de ideología de él, como Evo Morales, por ejemplo, que le hizo propiciamente decir, bueno, hay una reforma, pero esa reforma antes y mi primer gobierno no cuenta, por eso, bueno, podría pasar algo así. Sin embargo, hay otros especialistas que le recuerdan un punto preciso de la Constitución colombiana, a diferencia de la nuestra, que señala que la Asamblea Constituyente solo puede ser amparada por una ley que tiene que salir del mismo Congreso, no puede salir del presidente. Tiene que ser el Congreso el que le dé luz verde a esa asamblea y recién comenzar el proceso de un referéndum y tal. Pero también le recuerdan, bueno, hay que tener en cuenta que esto va a demorar, porque no tienes una constitución bajo el brazo o en el bolsillo que la puedes sacar de inmediato. Están hablando de un proceso que puede durar 2 años. Tal vez lo más cercano sea el caso de Chile, que esa asamblea constituyente demoró un poco más de 2 años y al final, después de 2 elecciones, le dijeron no. O sea, fueron 2 años, mucha cantidad de plata, millones de dólares prácticamente al agua y siguen con la constitución que ya tenían. Hay gobernantes y candidatos que cuando no tienen realmente ningún plan real para proponer, dicen, vamos a cambiar la constitución, porque todos los problemas están en la constitución. Si la constitución fuera A, B o C, entonces no habría pobreza, entonces no habría inequidad, no habría... no habría delincuencia, no pasaría nada si la Constitución fuera a mi gusto. Cuando en realidad lo que quieren decirte de alguna manera es, no me gusta el sistema de pesos y contrapesos, no me gusta estarle rindiendo cuentas al Congreso, no me gusta que ellos me digan lo que puedo y no puedo hacer, porque al final les sale ese tufillo autoritario, que se lo guardan para ganar la elección, ¿no? Porque al final la democracia acaba siendo su trampolín. Pero luego sabemos que empiezan los cambios de constitución para las reelecciones infinitas, las interpretaciones auténticas y digamos que el Congreso termina siendo un actor ahí que observa nada más. Así es. Ojo que hay una gran diferencia entre las dictaduras y las democracias que funcionan mal. Exacto. Lo que tenemos en muchos países,
probablemente nuestro también, son democracias que funcionan mal, no precisamente dictaduras.